bien, ¿qué tenemos acá? Ahora, una composición donde existe algo que se llama igualación o principio de igualación. Ustedes vieron cuando hacemos un sándwich, pisamos, tomamos el pie de la dama y cerramos. Esto le decimos sanguchito, por razones obvias. Pero en este tipo de técnica, si nosotros tomamos el pie de atrás de la chica, no el que está adelante, con el pie derecho, fíjense, tomo el pie de la chica con mi pie derecho y la empujo. ¿Ven? Ella tiene que resistir. Recuerden que en el tango los brazos no están articulados, no se hacen estas cosas. Si la empujo, ella va a resistir. Y lo que estoy haciendo es entrar acá, entrar en su 8 adelante y llevarla a un side step. Cuando está en el side step, hago el gancho y ella sigue su trabajo, porque va a ser otra vez el 8 atrás. ¿Sí? Bueno. Sigo con el tema de la igualación. Pero, ¿para qué se usa normalmente esta toma? Para hacer una colgada. Aquello que estuvimos hablando. Quiere decir que en general, si tomamos ese pie con el pie derecho, es para colgadas. En general es para eso. Pero esto es un esqueleto. Todas las figuras que hacemos son esqueletos, estructuras, a las que hay que ponerles el vestido, la carne, la sangre, el alma, el arte. Pero básicamente son esqueletos. No tenemos que bailar con esqueletos, tenemos que bailar con figuras que estén vivas. Fácil de decir, no tan fácil de hacer. Bueno, seguimos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo dije que esta toma es generalmente para hacer esto. Pero como digo que es un esqueleto, puede introducir variaciones. Pero no es siempre así. No sé, yo no le digo nada a Jaime lo que voy a hacer, pero supongamos que yo tomo esto y hago esto. Muy bien. No sabía lo que iba a hacer. Excelente. Ya ven, entonces, el esqueleto es ese. Pero podemos, ahora hemos introducido un giro, yo lo marqué, pero lo puedo seguir. O tantísimas otras cosas, que no se pueden ni imaginar, pero lo van a ir aprendiendo si quieren. Ahora, ¿qué pasa si yo, en lugar de tomar ese pie con el derecho, lo tomo con el izquierdo y empujo? Eso sería la típica igualación, le llamamos igualación. ¿Ven? La tomo con este pie, no con este pie, sino con este pie y empujo. Y vengo a 90 grados y eso fue una igualación. Eso se llama igualación, que también es un esqueleto. Bueno, ¿qué pasó en la figura esta que me pidieron nos pidieron que les ayudáramos a entender? Hicimos las dos cosas. Entramos con derecha primero y con izquierda después. Les digo que es un poco complicado esto. Jaime se lo puede decir y les vamos a explicar cuándo es un poquito complicado. Prácticamente en dos momentos, solo en dos momentos. Entonces, vamos a hacer el comienzo de un sanguchito. Vamos a tomar con el derecho y empujamos a la chica y ella va a ir atrás. Entonces entramos para tomar este eje.
Y acá viene lo que les digo que es un poquito complicado. Ella tiene que ir a un paso lateral y yo tengo que hacer un gancho. Entonces, ella hace el paso lateral y cuando está ahí, es mi gancho. Pero ¿qué pasa? Si ella está un poquito acá, la golpeo. Si está demasiado acá, me caigo. Si está allá, no llego. ¿Entienden de qué quiero decir? ¿O no? Sí. Es un maldito... Bueno, entonces, pero para eso estamos, para aprender y para buscarle la forma. Muchas veces nosotros cuando trabajamos estamos a punto de perder la paciencia, porque son cosas a veces muy complicadas. Y esta no es una de las más fáciles, pero bueno, igual. O sea, todos somos iguales. Somos un equipo trabajando, y con ustedes un equipo trabajando. No hay jerarquías, damos lo mejor y recibimos y eso. Entonces les voy contando con qué se puede encontrar. ¿Qué pasó entonces? Yo tomé este pie, empujé como en una igualación, entré, la chica, ahí está. Ustedes cuando hagan el gancho, los hombres, los muchachos, cuando hagan, por poner un seister. Si estamos un poco así, de costado, no va a funcionar, no va a funcionar. Tienen que estar bastante de espaldas. Ya van a encontrar cómo, porque los cuerpos son distintos. Claro, claro. Dice ella que tenemos que girar un poco. Bueno, entonces, volvemos. Hicimos entonces el primer giro, la primera toma, esta. Tomamos este eje, la chica viene, ¿ven? Ahora yo sigo, perdona, yo tengo que seguir esa pierna para girar. Dale, vamos, más o menos. Y tomar ese pie de nuevo. Pero no, ahora no con el derecho, sino con el izquierdo. Y empujo. Y me voy. Fíjense que estoy dibujando un triángulo acá. 1, 2, 3. Y entro. Como una sacada. ¿Para qué? Para repetir lo del gancho. ¿Ven? ¿Ven que giro? Y ahí entro. Si me quedo acá, no va a funcionar. Lo tienen que hacer así. Ahora la chica giró, pero ella, colaboramos, ¿no? La traigo y ella pisó adelante y hago una sacada. Traten siempre de tocar el pie de la chica. Eso los milongueros de toda la vida, mis viejos maestros decían, esto se llama justeza. No acá ni ahí, no. Ahí, justeza, hay que tener precisión. Y caminar con las puntas, no con los tacones. No así, porque se va todo a la miércoles. Cuando hacen una cosa así, usted se arruina todo lo bueno que hayan hecho. Entonces decíamos, justeza y nos vamos. Vías correctas. ¿Algo más? Creo que si quieren alguna aclaración nos dicen. Abrazos. Gracias, Jaime.